inicio. Bueno, vamos a seguir con el capítulo 1. Ya habíamos visto una parte. Son 3 clases, pero con el tema del paro, que nos adherimos, las 2 y 3 las vamos a dar hoy media resumida, ¿bien? Siempre nos sobra un poquito de tiempo, así que bueno, hoy vamos a estar capaz que justo. Vamos a terminar el capítulo 1, ¿bien? Para que puedan empezar a hacer lo del práctico 2, sería. ¿Bien? Habíamos visto introducción, álgebra de Boole y algo de que era un circuito combinacional y que era un circuito secuencial. ¿Bien? Hoy vamos a hacer un repaso de eso. Habíamos visto compuertas, cómo funcionaban las compuertas, y habíamos visto distintos tipos. ¿Bien? ¿Les quedó alguna duda? ¿Quieren que repasemos algo? Después me llaman para... No pasa. ¿Cómo? Bueno, después al final, si quieren, cuando termine la clase, les repaso maxi término, ¿bien? Porque, bueno, en la práctica estuvimos viendo que ustedes pueden reducir Carnot por mini términos o maxi términos, ¿bien? Mini términos que asociaban los unos y los maxi términos van a asociar los ceros, ¿bien? Bueno, pero después vamos a hacer un repasito, por ahí si llegamos a la filmina, no me van a dar la filmina. Así. Bueno, si quieren les muestro acá rapidito. El que me preguntó ahí, chicos, tu compañero, lo de mini términos y maxi términos. ¿Se acuerdan que la primera forma canónica era para los mini términos? ¿Qué era un mini término? Era cada uno de los términos que yo sacaba, ¿bien? Fíjense que es una suma de productos. Y voy a estar asociando lo que son los unos. En cambio, cuando trabajo la segunda forma canónica, ¿bien? Que lo que estoy sacando son los maxi términos, fíjense que la forma cambia. En vez de ser de suma de productos, es un producto de sumas. ¿Bien? Y acuérdense que la lógica es inversa. Fíjense que para el primer cero, que sería para el maxi término, todas las variables están en cero. ¿Bien? Cero sería negado en la lógica del mini término, pero en el maxi término la lógica es inversa. Entonces, si está en cero, la variable va a estar sin negar. Contrario a lo que pasaba para los mini términos. ¿Bien? Bueno, eso sería, en realidad, cuando hacen el Carnot, que no sé si más adelante creo que hay un ejercicio, ahí se los muestro bien. Cuando asocio por los ceros, la lógica es inversa. Si la variable está en cero, va sin negar. Si la variable está en 1, va negada. ¿Bien? Contrario a la lógica que usaba para los mini términos, donde si está en 1, la variable va sin negar, y si está en 0, va negada. ¿Bien? Ahora lo vamos a ver con un ejemplito más adelante. Bueno, habíamos visto distintos tipos de compuertas, lo que era tabla de verdad, la fórmula y el símbolo para representarla, ¿bien? Habíamos visto compuertas. Esto no lo vimos, ¿no? Creo que llegamos acá, que le mostraba que por qué lo llevamos a un solo tipo de compuerta. Porque generalmente vienen encapsulados, se llaman, que tienen varias compuertas de un solo tipo. Entonces, si yo llevo mi función a un solo tipo, puedo resolver con un solo chip, ¿bien? Ese era uno de los temas. Bueno, acá vamos a ver un repaso, algunos circuitos combinacionales. ¿Qué característica tenía el circuito combinacional? ¿Qué me puede decir? ¿Las salidas cómo eran? ¿En función de qué? Solo de las entradas, ¿bien? Entonces, el valor que yo tenga a la salida de mi circuito, ¿bien? Esa es pregunta de parcial y final. En un circuito combinacional, las salidas dependen solamente de las entradas, ¿bien? No importa lo que pasó antes en la historia previa. ¿Y con qué lo represento? Con compuertas lógicas, ¿bien? Son las compuertas que ya vimos hasta ahora. Compuertas AND, OR y sus variantes, ¿bien? Las negadas. Bueno, vamos a ver el primer circuito combinacional, ¿bien? En este caso tenemos un sumador, que creo que algunos ya lo estaban haciendo hoy, de 2 números, ¿bien? De un bit. Vamos a ver por qué es un medio sumador y no es completo. Más adelante vamos a ver el sumador completo.
En este caso, fíjense, sumador de dos números de un bit. Bien, ahí ya me está dando la entrada. Para este sumador voy a tener que representar su tabla de verdad. Bien, fíjense, ¿qué tengo acá? El primer número de un bit, que sería el A, y el otro número de un bit, que sería B. Si yo tengo dos variables, las dos variables pueden tomar dos estados. ¿Cuántas combinaciones tengo? 4, ¿bien? 2 al cuadrado me va a dar 4. ¿Bien? Donde 2 elevado a la n, n es el número de variables, en este caso son 2. Esta es la tabla, pongo las 4 combinaciones, si tuviera 3 serían 8, ¿bien? Completo la tabla. Y completo mi tabla. ¿Qué hace el sumador? El sumador hace A más B y me va a dar un resultado, ¿bien? En este caso, la salida va a ser S, que representa a la suma, y C, que ¿a quién representaría? ¿A quién? No. Cuando ustedes suman por ejemplo, suman 5 más 5, ¿qué les da? Les da 0 y llevan un 1, ¿bien? Hacia la próxima posición. El carry o acarreo, ¿bien? Va a ser sinónimo, ¿bien? Entonces, ese va a ser la suma en este caso, que es la función 1, y carry va a ser otra función de salida. Fíjense, si yo sumo 0 más 0, ¿cuánto me da el resultado? 0 y no va a haber acarreo. Si yo hago 0 más 1, el resultado ahora me va a dar 1 y no va a haber acarreo. Lo mismo pasa cuando A vale 1, B vale 0, 1 acarreo 0. ¿Y qué pasa cuando sumo más 1 en binario? Hay acarreo. No sé. Hay acarreo, ¿bien? No tengo... La salida es 0 y el acarreo es 1. Bien, 1 más 1 en binario es 2, ¿no? Pero se escribe 10. O 1, 0 en realidad se dice, no es 10. Perdón. Sumo. En binario sumo 1 más 1, en realidad me da 2 en decimal. 1 más 1 sería 0. Bien, que pasa a la siguiente posición. Y lo que me da es esto, que esto es en binario, el número 2. ¿Bien? ¿Me entiendes hasta ahí? Bueno, entonces cada vez que sumo dos unos, el resultado me va a dar 0, pero voy a tener un acarreo. ¿Bien? Entonces fíjense qué es lo que me representa esta tabla. De acá en más, al principio les damos la tabla armada en algunos ejercicios y en otros la tienen que armar ustedes. Entonces es muy importante que ustedes interpreten cuál es la entrada, cuántos bits de entrada tienen, se lo va a estar dando la información en el enunciado. Y después hacer una función de salida para una columna para cada salida que ustedes tengan. En este caso tengo 2 salidas. ¿Bien? Bueno, ¿cómo represento esto? Podría ser un Carnot, ¿bien? Entonces lo que me dice que la función S va a ser función de A y B, de la entrada. Y el carry también. Lo que sale de acá de hacer el Carnot, o directamente, podría decir, bien, si lo sacan algebraicamente, esta función va a ser verdadera, habíamos dicho por los minitérminos, cuando vale 1, en estos dos casos, ¿bien? ¿Cuánto valen las variables acá? A vale 0, B vale 1, que sería este caso, A negado por B, más el otro caso que me da 1, que es este, donde A vale 1 y B vale 0, ¿bien? Acá estaría representada toda la información de la tabla para cuando esta función vale 1. Estos serían los minitérminos de esa función, ¿está? Suma de dos minitérminos. Bueno, pero esta función, si yo la veo así, ya la puedo reconocer, ¿bien? Que lo vimos en la clase pasada. ¿Qué función era? El OR exclusivo, OXOR, ¿bien? Que es este simbolito que tiene acá, el más, con un circulito. ¿Todos lo ven eso? Es la compuerta que vimos en la clase pasada. ¿Bien? Entonces, la función suma va a ser el OR exclusivo entre la entrada A y la entrada B. Fíjense que se cumple que cuando las dos son iguales, las dos entradas son iguales, la salida me da 0. Cuando son distintas, me va a dar 1. ¿Bien? Y para la función carry, ¿qué me queda? Va a valer 1 o ser verdadera cuando las dos son 1. ¿Bien? El único caso. Entonces, A por B. Entonces lo que yo hago es representar con compuertas esta función. Entonces de esta forma tengo, fíjense, la variable A, la variable B, entra en una compuerta OR exclusivo y voy a tener la salida. Con eso ya me alcanzaría.
Y para el carry pongo una compuerta AND, que sería representada por esto, entre A y B. De esta manera, yo estoy armando ¿qué? Un semisumador, ¿bien? O incompleto. ¿Por qué incompleto? Porque no está teniendo en cuenta un carry que venga de un bit anterior, ¿bien? O sin acarreo anterior. Fíjense que recién cuando yo hice la suma esa, hice un carry hacia el siguiente bit, ¿bien? Al bit de la segunda posición. Si yo quiero seguir sumando, tengo que tener en cuenta ese bit. Entonces, en este caso no lo podría hacer. Vamos entonces a pasar al sumador completo, ¿bien? O full adder, ¿bien? Esto también es de un solo bit. Esto en la teoría creo que está subido también. Está esto mismo. Fíjense que ahora la tabla, ¿qué tiene en cuenta? Esta parte era la anterior, ¿no? Las primeras 4 posiciones se repite. ¿Pero qué se le agrega? Se agrega una variable más de entrada, ¿bien? Tengo que tener en cuenta qué cosa, el acarreo se llama anterior. Que en el completo, no lo tenía en cuenta, ¿bien? Por ejemplo, fíjese, voy a prender la luz. Ten cuidado. Entonces yo acá podía representar la suma con un sumador incompleto, podría hacer esta suma, porque acá no tenía un acarreo. ¿Bien? Pero ahora si yo quiero sumar un número de 2 bits, y quiero sumar esto más esto, me da 0. Pero como tenía un acarreo anterior, lo tendría que tener en cuenta, ¿bien? Entonces, en el sumador completo, estaría teniendo en cuenta el acarreo anterior, ¿bien? Entonces, fíjense, la tabla va a ser la misma hasta acá, pero se le va a agregar una variable. Eso va a hacer que se me dupliquen las combinaciones, ¿bien? Porque ahora tengo 3 variables de entrada. El valor de A, el valor de B y el acarreo anterior. Entonces, si tengo 3 variables, ¿cuántas combinaciones posibles tengo? 8. Fíjense que la tabla se duplica ahora. Se duplica esa misma tabla y se agrega una variable, ¿bien? Bueno, entonces analicemos qué pasa en cada caso. Si A y B valen 0 y no tengo un acarreo anterior, va a pasar lo mismo que antes. 0 en la suma, 0 en el acarreo. Fíjense que es carry out y carry in. ¿Bien? La I y la O es de in y out. Voy sumando, fíjense, A y B valen 0, pero tengo un acarreo anterior de otro par de bits. ¿Bien? Entonces cuando me va a dar la suma me da 1 y el acarreo me da 0. Cuando B vale 1, ¿qué pasa? La suma me da 1 y no hay acarreo. Ahora, ¿qué pasa cuando tengo alguna de las variables A o B en 1 y un acarreo anterior en 1? ¿Qué va a pasar? La suma me va a volver a dar como antes, 0, ¿bien? 1 más 1 en digital, en binario es 1, 0. Entonces la suma me va a dar 0. Pero va a aparecer un carry de salida, ¿bien? Ese carry va a ir conectado a otro similar. Ahora vamos a ver cómo. ¿Bien? Entonces de esa manera van completando toda la tabla. Si está un 1 solo va 1, si hay 2, 1, la salida me da 0 y el carry me da 1. Fíjense acá también se repite, 1 y 1 es 0 y un carry 1. ¿Y qué pasa cuando los 3 están en 1? 1 más 1 sería 2. En binario sería 1, 0. Y si a 1, 0 le sumo 1, ¿qué me da? O sea, 2 más 1 sería 3. Bueno, entonces si me da 3, que es 1, 1, fíjense, la suma me da 1 y voy a tener un acarreo, ¿bien? ¿Alguien no entiende la tabla? Estamos sumando 2 bits con un acarreo anterior. Bueno, fíjense que vamos a llegar a una combinación de OR exclusivo, ¿bien? Sí. Si hubiesen 4 variables en la próxima fila del acarreo, llevaría acá, tipo sería 1000. Tendrías que ver qué otra variable entra. Y tenés que analizar uno por uno qué es lo que hace. ¿Vos decís acá o a dónde? Claro, si seguiría más abajo. Y lo que depende qué otra variable agregues acá. Y ahí tenés que analizar qué hace esa variable en la suma. Pero en este caso sumamos 2 bits más un carry. No sé qué otra variable podría sumar. Puede ser otro carry, pero difícil. Pero si aparece otra variable tendrías que agregar una columna acá y esta tabla se te va a 16. ¿Está? Bueno, fíjense, en este caso, la primera parte está sacando los minitérminos de la función, ¿bien?
en donde la función S o la suma va a ser 1. ¿Bien? Fíjense que hay 4 valores donde la función se hace 1. ¿Cuáles son esos valores? Fíjense, el primero sería A negado, B negado, C. A negado, B negado, C. El segundo sería A negado, B, C negado. ¿Bien? Y así completan los 4 términos. Estos serían los 4 minitérminos de la función. Si me siguen hasta ahí, ¿saben cómo sacar los valores? ¿Alguien tiene dudas? Había un ejercicio donde lo sacaban los minitérminos, ¿bien? Donde la función se hace 1, saco el minitérmino. Bueno, y acá trabaja algebraicamente. ¿Bien? ¿Quién me puede decir qué es lo que hace? Saca factor común. ¿El carry negado de qué? Lo miro hasta en este término. Y el tercero, ¿bien? Saca de estos dos. No, a ver, C. De estos dos. ¿Bien? Me queda factor común de A negado B, sería esto, más A por B negado. ¿Bien? ¿Qué reconocen ahí? OR exclusivo. Bien, o excluyente. OR exclusivo, bien. Fíjense que después aparece acá. Y después saca que el carry de entrada, sin negar, factor común de quién? De A negado, B negado, A sin negar por B sin negar. ¿Bien? ¿Y ahí qué reconocen? ¿Pero qué? Fíjense que no son iguales. Podría ser un complemento, ¿no? Pero complemento... Bueno, se los dejo de tarea. Esto es el OR exclusivo negado. ¿Bien? Trabájenlo. Se los voy a escribir acá. Bien, si ahora yo tengo el OR exclusivo negado, no, que no tengo marcador. ¿Alguien tiene? Un punto para el parcial. Bien. Sí, no sé. Ahí ve. Bueno, entonces esto va a ser... ¿Y cómo llegarían a esto? ¿Qué harían para llegar acá? ¿Esto cómo lo pueden escribir? A negado por B, más qué. Y eso negado. Bueno, trabajan eso y deberían llegar a esto. ¿Bien? Se los dejo de tarea. No nos vemos la clase que viene. O después cuando termino. ¿Apago? Bien, entonces, esto sería el OR exclusivo salud, negado. ¿Estamos? Salino. Ahí está. Bueno, entonces fíjense, si acá tengo C negado por el OR exclusivo y acá tengo C sin negar por el OR exclusivo negado, ¿qué tendría? Otro OR exclusivo, pero primero vamos a hacer un paso acá, pero no. Dijimos que es el exclusivo. El OR exclusivo es la primera variable negada por la segunda sin negar más la primera sin negar por la segunda negada. Bueno, ¿y qué teníamos allá? Tenemos C, ¿por qué? Y ahí tenemos dentro del paréntesis que tenemos. Perdón. Negado, ¿bien?
Fíjense que en la primera parte tenemos esto. C lo estoy multiplicando a qué. ¿Esto qué sería? El OR exclusivo. Fíjense que tengo carry de entrada negado por el OR exclusivo entre A y B. ¿Bien? Y eso, ¿le sumo qué? Este es negado o no, sin negar, ¿no es cierto? Sin negar por A negado, B negado, más B negado, sin negar, A sin negar. ¿Qué sería eso? ¿Qué dijimos que era? OR exclusivo negado. ¿Bien? ¿Me siguen hasta ahí? Eso que teníamos acá, lo que les dije recién, esto es el OR exclusivo negado, que es lo que tienen que desarrollar para... ¿Y qué tenemos acá de vuelta? Fíjense. Tenemos otro OR exclusivo, ¿bien? ¿Entre quién? Fíjense que la primera variable sería CI y la otra variable sería el OR exclusivo, ¿bien? Esta es una variable y esta es la otra. Fíjense que acá está la primera variable negada por la segunda sin negar, sumada, la primera variable ahora sin negar y la segunda está negada. Entonces, ¿qué sería eso? El OR exclusivo entre C, que es la primera variable, OR exclusivo la segunda variable, pero la segunda variable es un OR exclusivo, ¿bien? Por eso me queda de esa forma. ¿Me siguieron? ¿Ven todo ahí? ¿Todos lo entendieron? Después no me pregunten. Pregunten ahora. Y este sería el resultado para esa función. ¿Puedo apagar? Pero no se va a dar lo que está escribiendo. Bueno, por eso le sacaron foto. Bueno, ahora estamos tratando de filmar con otro sistema porque el de acá vieron que no era muy bueno. Así que bueno, la próxima vamos a probar, si no sale bien esta, vamos a probar con otro. ¿Bien? Así que bueno, pedimos disculpas, pero bueno, el sistema acá no está... Esto lo vamos a subir. ¿Está? Bueno, entonces fíjense, el resultado que llegamos es este. Acá tenía el OR exclusivo entre A y B, A negado, B negado, más A sin negar, por B sin negar sería el OR exclusivo sin negar. Entonces tengo de vuelta un OR exclusivo. ¿Entre qué? Entre el carry de entrada y el OR exclusivo entre A y B. ¿Bien? Eso sería para la suma. Y si escribo la ecuación para el carry va a suceder lo mismo. Voy a tener que poner los términos donde se hace uno, que sería este, A negado, B sin negar, A negado, B sin negar y carry sin negar, que sería este. Completo los cuatro términos, ¿bien? Este 1 y estos 3. Vuelvo a trabajar algebraicamente. Fíjense, voy a sacar el carry de entrada, factor común de ¿qué? De A negado por B más A por B negado, ¿bien? Que sería esto. Esto de nuevo es el OR exclusivo entre A y B. Y eso multiplicado por el carry. Y de acá voy a sacar AB, ¿dónde está? AB, le voy a sacar factor común de quién? El carry negado. Ah, está bien. Del carry negado más sin negar, ¿bien? ¿Qué sería esto? ¿Cuánto valía una variable más su negación? 1. Y algo por 1 me da 1, ¿bien? Entonces esto se reduce a AB. Sí. En el segundo término acá del resultado, que saco factor común. AB, que sería estos dos. AB y AB, de estos dos términos. ¿Factor común de quién? Del carry negado más el carry sin negar. ¿Hasta ahí me seguís? ¿Sí? Fíjense que es lo que está en este paréntesis. ¿Y qué pasaba cuando yo tenía en el álgebra de Boole una variable y le sumaba el complemento? Quedaba 1. ¿Por qué? Porque si vale 0, la negada vale 1. Y si vale 1, la variable negada vale 0. 0 más 1 o 1 más 0 me da 1. Y cualquier variable multiplicada por 1 me da la misma variable. En este caso, AB. Entonces esto se transforma en un 1. ¿Bien? Y me queda AB. Y del otro lado me queda carry de entrada multiplicando ¿a quién? Al OR exclusivo entre A y B. Que sería lo que está, donde está el cursor ahí. ¿Bien? ¿Siguieron?
Si tienen dudas, tienen que trabajar algebraicamente y buscarle la vuelta un poquito. Aplicar las propiedades, tendrían que llegar a eso. Un buen ejercicio el que le dije, de pasar el loro exclusivo negado para llevarlo a que sea A negado por B negado más A por B. Tienen que aplicar las propiedades, ¿bien? Tema, lo podemos tomar en parcial. Listo. Y bueno, ya saben lo que voy a tomar. ¿Profesor tiene fecha de parcial y todo? Las fechas están puestas en el campo. ¿Todavía no entraste? No me di cuenta. ¿Cómo que no? No, sí entré, pero no me di cuenta de la fecha. Y las di en la primera clase, las dimos igual. Bueno, entonces me va a quedar que el carry de salida va a ser igual al carry de entrada por el loro exclusivo entre A y B más A por B. ¿Cómo represento eso? Fíjense que todo lo que está acá adentro, ¿se acuerdan que yo le dije que van a encontrar componentes más grandes y en su interior van a tener compuertas? Y la compuerta adentro tienen transistores, ¿bien? Es como que va escalando la cosa. Entonces fíjense, para la salida, esta es la forma de representar el sumador completo, sería la salida, fíjense que es el loro exclusivo, ¿entre quién? Entre esta patita, que sería el loro exclusivo, entre A y B, que sería esta parte, el loro exclusivo entre este exclusivo, y la otra patita, el carry de entrada, ¿bien? Fíjense que, recuerden que el puntito significa que hay conexión, y donde no hay puntito, no hay conexión. Hoy hablaba con un compañero donde lo que hacía era, la unión la representaba de esta manera, sin punto, pero cuando llegaba una línea con otra, la salteaba, como con un rulito, ¿bien? Son dos convenciones, las dos están bien. ¿Bien? No la mezclen, traten de usar esta, porque si no tienen que hacer muchos saltos, digamos, y le queda medio desprolijo. Si usan esta, por mí está bien, creo que mejor. Pero bueno, si las mezclan, va a estar confundido usted y ahí le podemos estar todo mal. Después les voy a pasar igual cómo son las convenciones para el que no las sabe bien. Bueno, entonces la salida va a ser el oro exclusivo entre este oro exclusivo, que es AB, y el carry de entrada. Y para el carry de salida, fíjense, ¿cómo sería? Una suma, ¿bien? Entre que esta sería la suma, ¿entre quién? Entre el producto de A por B, que está representado por esta compuerta, que viene acá, perdón. Acá viene A, acá viene B, sería el producto. Y a eso le sumo que el carry de entrada multiplicado por el loro exclusivo, que lo multiplico acá. Carry de entrada, el loro exclusivo lo utilizo de la compuerta anterior, la reutilizo, ¿bien? Internamente está conectado así. Entonces, yo me abstraigo ahora. No sé qué compuertas tengo adentro. Tengo como si fuera una caja negra, yo sé que va a entrar dos variables A y B y un carry anterior, y me va a dar la suma y el carry de salida, ¿bien? Si yo pongo valores acá, se tiene que cumplir esta tabla, ¿bien? ¿Qué es lo que hacemos en todos los ejercicios? Variables de entrada, variables de salida, internamente compuertas. Esto es lo que tienen que implementar ustedes, que a veces les decimos, utilicen un solo tipo de compuerta o que utilicen libres, ¿bien? Utilizar libres sería esto. Ahora si les pedimos que los lleven a compuertas NaN o NOR, ¿qué tendrían que hacer? ¿Qué tendrían que aplicar? De Morgan. Tendrían que agarrar estas variables, aplicar de Morgan y llevarlo a la forma, ¿bien? Le va a quedar un quilombo, pero sería una forma de usar un solo tipo de compuerta. ¿Bien? ¿Cómo? El proceso de volvérselo. El proceso de volvérselo. O volverse cuerdo, capaz que ya están locos y se mejoran. ¿Bien? Sí. ¿Este o el anterior? Acá. No me acuerdo el nombre, pero yo sé que... No me acuerdo el nombre. Prendo. Re-influencer. Esta propiedad en realidad, ¿quién me preguntó? Esta que es igual a 1. Porque si esto vale 0, esto vale 1. 1. Y si esto vale 1, este vale 0. O sea, siempre 1. No me acuerdo el nombre de la propiedad, pero bueno, es la que se aplica. Pero A más 1. Si A vale 0, más 1, 1. Y si vale 1, me queda 1. Y A más 0. No, A.
Guarda. Este no lo grabé. ¿Está? Bueno. Son pocas propiedades, así que seguimos. Bueno, este sería el sumador completo. Bueno, entonces fíjense acá. Acá empezamos a escalar. Arrancamos el sumador incompleto, medio sumador. Pasamos al sumador completo, donde tenía en cuenta 2 bits y el carry. Y ahora fíjense. Como yo no utilizo un bit para hacer las cuentas, utilizo números más grandes, ¿bien? 8 bits, 16, 32. Entonces los registros tienen que ser de esas. Si yo quiero sumar dos números de 32 bits, no voy a estar sumando uno a uno, sino que tengo un sumador de 32, ¿bien? ¿Qué es lo que hace? Internamente tienen sumadores de un bit, sumadores de un bit con carry. Lo que se hace, se van conectando unos con otros hasta llegar a lograr el número de bits que necesitamos. 8, 16, 32, lo que sea. ¿Bien? En este caso, por ejemplo, una suma de dos números de 4 bits. Yo quiero sumar 4 bits y no estar sumando uno a uno. Se integran 4 sumadores completos de un bit dentro de un chip. Bien, se conectan. Entonces voy a tener el sumador de 4 bits. Internamente, fíjense, tengo los 4 sumadores y fíjense, tengo un carry de entrada que va a entrar al primer bit. Hago la suma del bit 0. A partir de ahora vamos a utilizar el primer bit, o el menos significativo se llama, bien, el que está más a la derecha, el de menor peso, lo vamos a llamar como 0, posición 0. Entonces la posición 3 va a ser el cuarto bit, bien, va a estar desfasado. Y nosotros vamos a trabajar mucho con 8 bits, entonces va a ser de la posición 0, que es la de más bajo peso, a la posición 7, que es la de mayor peso. Bien. O al bit más significativo. Por eso en algunos ejercicios le va a decir, trabajen con el bit más significativo, con el menos significativo, se trata de eso. El que está más a la derecha, el de menor peso, menos significativo, y el que está a la izquierda sería el de mayor peso. Entonces, fíjense, va a haber un carry de entrada que puede venir de otro módulo de 4 bits, ¿bien? El carry ingresa al sistema, si es 0 no pasa nada, y suma el bit 0 de cada uno de los dos números de 4. Eso me va a dar un resultado, no sé bien, S0. ¿Bien? Si hay un carry, se lo va a pasar a la siguiente posición. Suma los dos bits, el segundo bit sería el bit 1, con el carry anterior si hubiese, me da el resultado 1 y pasa un carry, ¿bien? A la siguiente posición. Y así sucesivamente hasta que sumo los 4 y tiene un bit de salida que se puede ir conectado a otro bloque, ¿bien? Si yo quiero trabajar un bit, números de 8 bits y tengo solamente este sumador, conecto dos de estos, donde este carry tiene que ir conectado a la entrada del que sigue, que sería esta entrada, ¿bien? Y de esa manera puedo hacer la suma de dos números. Hoy en día se utilizan números de 32, 64 bits. ¿Tá? Esto es más o menos demostrativo de cómo sería a pequeña escala y luego se va escalando. ¿Dudas? Bien, y recuerden que cada uno de estos sumadores, fíjense, acá figura como full adder. Pero acuérdense que internamente tiene estas compuertas. Y estas compuertas a su vez adentro tienen los transistores. Que por ahí la clase que viene les muestro un videito cómo se fabrican, algo sencillo, para que vean un poco la tecnología de cómo se fabrica. ¿Bien? ¿Dudas con eso? Bueno, otro ejemplo de circuito combinacional serían los codificadores. ¿Bien? Fíjense, son sistemas combinacionales donde voy a tener en un determinado instante, tengo varias entradas y va a estar activa solo una. ¿Bien? Voy a tener n entradas y esa entrada va a salir codificada. ¿Bien? Supónganse que vamos a trabajar que tengo 8 entradas. ¿Qué número de entrada va a ser? Bueno, puede ser de la 0 a la 7, ¿bien? Vamos a suponer. Entonces, si tengo 7 entradas y en un momento está activa la entrada 7, a la salida voy a tener un código que me representa esa entrada, ¿bien? Voy a tener, mínimo voy a necesitar 3 bits para representar ese 7, ¿bien? En binario. ¿Está? Y si se activa la entrada 0, en este caso tengo un 1, pero si estuviera la entrada 0, a la salida voy a tener 3 salidas y las 3 en 0. De esa forma codifica la entrada que está activa. ¿Bien? Entonces, fíjense, esto es pregunta también. Codificador es un circuito combinacional
donde tengo varias entradas, pero solamente una se activa a la vez, y esa entrada me va a dar un número a la salida, un código. Generalmente un código binario representando cuál entrada es la que está activa. ¿Bien? Fíjense el circuito, es como, fíjense que como tiene mayor cantidad de entradas que salidas, ¿bien? Lo que sí, las combinaciones de la salida tienen que ser mayor que el número de entradas que tenga. Por ejemplo, si yo tengo 3 salidas, ¿cuántas combinaciones puedo hacer? Siempre que hablamos de combinaciones hablamos de poner ceros o unos, ¿bien? Porque son los dos valores que pueden tomar la salida o las entradas. Siempre es así. Las combinaciones 2 a la n, 2 a la 3, voy a tener 8 salidas. Entonces voy a tener que tener siempre menos entradas que las combinaciones que puedo hacer acá. Si tengo 2 salidas únicamente, voy a poder tener hasta 4 entradas. ¿Bien? Si tuviera 4 salidas, ¿cuántas tendría que tener? 16. Hasta 16. Si tuviera 20 entradas, hay entradas que no las puedo codificar a la salida. No las puedo representar. ¿Bien? Entonces eso es un dato que el número de entradas tiene que ser menor que la cantidad de combinaciones que puedo hacer a la salida. ¿Bien? Entonces son preguntas. Se activa solamente una a la vez y la salida va a representar con un código ese número de entrada. ¿Está? ¿Dudas? Una entrada. Entonces vos acá haces todas las combinaciones y cada combinación va a ser, digamos, el código para una de las entradas. ¿Se activa la entrada 0? Bueno, acá van a ser todos ceros. ¿Bien? Una forma es yo leer que ese valor y detectar qué es lo que está entrando o qué está conectado. ¿Bien? El simbolito es este, fíjense que es mayor, es como un paralelogramo sería, donde la entrada, fíjense que es más ancho, es mayor que la salida. Eso representa que tengo más entradas que salidas. ¿Bien? Bueno, acá hay un ejemplo, un codificador de 10 teclas a código BCD. Fíjense que la entrada, voy a tener un teclado, yo toco una tecla, ¿bien? Si toco una tecla, la que está identificada con el número 0, por ejemplo, o el número 1, como está acá, y a la salida, ¿qué voy a tener? ¿Cuántas salidas? Si me dice codifica de 10 teclas a un código BCD, ¿cuántas salidas voy a tener? Tiren, el que le pega un punto para acá. 4. ¿Por qué 4? Porque yo estoy codificando, toco una tecla y a la salida tengo que tener la representación de esa tecla. ¿Cómo represento? ¿Qué es BCD? Se lo voy a preguntar en el parcial. Binary Code Decimal. Y bueno, ¿y qué significa en criollo? Decimal codificado en binario. ¿Bien? ¿Qué significa? Son los dígitos decimales. ¿Cuántos son? Hoy me dijeron del 0 al 10. ¿Está bien? El 0 al 9. Son 10 dígitos decimales de 0 al 9. Entonces yo represento esos dígitos de 0 al 9 en binario. ¿Bien? Entonces para el 0 necesito 4 salidas. Porque para el 8, o sea, está bien, para el 0 no necesito uno solo. Pero ya para del 7 para arriba necesito 4 dígitos. ¿Bien? El 8 y el 9 necesito 4 dígitos para representar. ¿Está? Este sería un ejemplo. Bueno, esto es codificador. Lo contrario, o lo inverso, ¿qué sería? Decodificador. ¿Bien? Bueno, vamos a tener igual que antes, una cantidad de entrada y una cantidad de salida. ¿Bien? Ahora es al revés. Se va a presentar una combinación a la entrada. ¿Bien? Y eso va a hacer que se active solo una salida. Esto se utiliza mucho para las memorias, para seleccionar bancos de memoria que vamos a ver en el práctico 5. Se utilizan codificadores y decodificadores. Yo pongo un valor acá y voy seleccionando una entre varias salidas. ¿Bien? Más adelante por ahí lo van a entender un poquito más. Recuerdan que entraba una sola entrada, se activaba y me daba un código. Ahora entran todas las entradas a la vez, ¿bien? Supónganse que tenemos 3 bits, tienen un número en 3 bits. ¿Cómo represento el 5?
sería el de menor peso que vale 1, un 0 y... me están faltando 1, 2, 4. En el que vale 4 se pone en 1, el de menor peso se pone en 1 y este en 0, ¿bien? Cuando se presente esa entrada, un 5 binario, ¿qué va a pasar? ¿Qué se va a activar? La salida número 5, ¿bien? Entonces acá va a entrar un valor y lo va a decodificar. ¿En qué sentido? Si entra al 0, me va a activar solo la salida 0. Es a la inversa que antes, ¿bien? Antes se activaba una sola entrada, salía un código, ahora entra un código y se activa una salida, ¿bien? Esto se va a utilizar para, por ejemplo, decodificar memorias. Vamos a ver. Por ejemplo, yo quiero tener un banco de 16 GB, pero tengo memorias de 2 GB, y yo quiero tener 16. Entonces con eso voy a ir decodificando y voy a ir seleccionando entre cada banco indistintamente, ¿bien? Lo vamos a ver en práctico 5 bien, pero bueno, es para que sepan eso, para que lo vayan analizando. ¿Bien? ¿Dudas con esto? Está dando mucho calor. Bueno, fíjense acá tenemos un decodificador de 3 bits de entrada y 8 salidas, ¿bien? Entonces, si tengo 3 entradas, ¿cuántas combinaciones puedo tener? 8. Voy a tener 8 salidas. De la S0 a la S7. ¿Bien? Seguimos. Bueno, otro circuito combinacional. ¿Qué pasa cuando tome el final parcial y voy a decir qué es un circuito combinacional, qué es un secuencial y den ejemplos? ¿Bien? Estos serían los ejemplos que tendrían que dar. Por lo menos para combinacional. Bueno, multiplexor. ¿Qué haría un multiplexor? ¿Alguien tiene idea? Bueno, el multiplexor, bueno, busquen la palabra multiplexar, ¿qué significa? Bueno, ¿qué va a hacer? Va a elegir una sola de las entradas, ¿bien? Va a elegir una entrada, pero en función de qué. Ahora voy a tener un código de selección. Son otros pines aparte que tiene el circuito, ¿bien? Que eso van a determinar qué compuerta voy a elegir yo, qué entrada, perdón. Entonces, si tengo 3 entradas de selección, puedo tener una entrada de selección que puedo elegir con una entrada. La entrada 0 o la 1. Si tengo 2 entradas de selección, puedo seleccionar cuántas variables, cuántas opciones. 4. Y si tengo 3, como en este caso, puedo elegir 8 variables. En cada entrada voy a tener algo. En este caso, ahora miramos qué significa. Pero bueno, como en este caso pueden ser distintos canales de información, ¿bien? No sé, por decir un impresor, algo. ¿Y cómo yo selecciono cada una de esas entradas? Con el código de selección. Yo tengo que poner un valor acá, mi programa tiene que poner una selección y voy a ir eligiendo la entrada que yo quiero. ¿Ven? Acá tienen un multiplexor, MUX se escribe así. En este caso uno de 8 entradas a una salida. Y acá tenemos uno de 4 entradas a una... Siempre tiene una salida. ¿Qué es lo que hace internamente? Conecta cada salida, según la selección, cada entrada, perdón, a la salida, según la selección. ¿Está? Entonces, acá pongo un 0, 0, 0, voy a seleccionar la entrada, en este caso, bueno, la 1. Si pongo 0, 0, 1, la 2 y así sucesivamente. Fíjense que acá tengo A0 y A1 como entrada de selección y puedo elegir entre 4 canales. ¿Está? ¿Para qué se utiliza esto? Vamos a ver más adelante. Los canales pueden ser variables, o fíjense que para seleccionar el multiplexor internamente utiliza un decodificador. Vieron que el decodificador era 2 entradas y activaba solo una salida. Entonces fíjense que si pongo 0, 0, activa la salida 0, el decodificador, y me va a activar esta compuerta AND. Como una compuerta AND y yo pongo un 1 acá, voy a estar dejando pasar esto. ¿Bien? Y esto, si pongo 0, la voy a estar inhabilitando en una compuerta AND. Porque esto va, si esta está en 1, estas 3 van a estar en 0. Entonces todo esto va a quedar deshabilitado. ¿Por qué? Porque 0 por cualquier cosa me da 0. Y después va un sumador. Este sumador va a sumar 0, 0, 0. Y esta que está en 1 va a dejar pasar el canal 1. ¿Bien? A la salida. De esta manera, fíjense que ahora estamos usando compuertas para hacer un multiplexor. Estamos usando un decodificador, que después vamos a ver internamente cómo funciona. No sé si estaba por acá. Este no. Bueno, acá hay un ejemplo de un multiplexor y una ALU. ¿Qué es una ALU? ¿Alguien sabe?
Bueno, vamos a ver más adelante que la ALU es la unidad aritmético-lógica, ¿bien? Es la que se encarga de hacer todas las operaciones dentro de la computadora. Que vamos a ver todo lo que estamos viendo para llegar a esto. Internamente vamos a ver cómo hace las cuentas. Bueno, va a usar un multiplexor, fíjense que es el cuadrado grande, ¿bien? Acá voy a tener la entrada de selección y fíjense, ¿qué es lo que selecciona? Si yo elijo 0, el decodificador va a activar la salida 0 de este. Todo esto lo va a poner en 0, va a inhabilitar todo esto y va a dejar pasar solamente esta compuerta. Y esta compuerta en su entrada, ¿qué tengo? Una compuerta AND y ¿quién conecta? A y B. Está haciendo la multiplicación entre A y B. Entonces, yo sé que si pongo 0 en el decodificador, en el multiplexor, voy a estar haciendo el producto entre A y B. Si coloco un 1, voy a estar haciendo la suma entre esos dos, ¿bien? Entonces, yo no importa, pongo un valor acá de A y B y después decido qué operación es la que quiero hacer. ¿Está? Pero eso, por programa, por software, yo antes tengo que decir, bueno, presento los valores en A y B y no va a salir nada en la salida. A medida que vaya cambiando estos valores, el decodificador va a ir activando cada compuerta y va haciendo la operación. Fíjense que en la posición que sigue va a ser la negación de A, el otro va a ser la negación de B, esta va a ser la suma y esta va a ser la resta. ¿Bien? Entonces fíjense cómo ya estamos armando circuitos un poco más complejos. ¿Cómo lo manejo? Bueno, coloco los valores de A y B en la entrada y luego elijo qué operación es la que quiero hacer. Depende del código que ponga acá, voy a activar el decodificador. Y fíjense estas compuertas, ¿qué es lo que hacen? Si yo pongo 0 en una compuerta, ¿qué va a pasar? Va a salir un 0. Y acá va a sumar 0, no va a afectar. Solo va a dejar pasar a la que ponga un 1, ¿bien? ¿Y cómo selecciono? Con la entrada de selección. ¿Se entiende más o menos? Entonces, fíjense, la salida para este multiplexor va a ser una función de ¿quién? De la entrada A y B y de los valores de la entrada del decodificador, que sería como una selección de qué operación es la que quiero hacer. ¿Está? Bueno, esto, fíjense, es un sistema combinacional. ¿Por qué? Porque la salida ¿de qué depende? De las entradas, lo que ponga acá y lo que ponga acá. ¿Bien? No importa otra cosa. Y bueno, dijimos que esto es una ALU, la unidad aritmético-lógica, ¿por qué? Porque hace operaciones lógicas, que serían estas, y operaciones aritméticas. ¿Está? Por eso se llama así. Esto es para un bit. En un microprocesador actual se utilizan muchos bits en paralelo. Entonces esto mismo se replica, ¿bien? Se hacen muchas de estas y se conectan. ¿Bien? ¿Dudas? Bueno, y algo que dice acá, dice, si utilizo en bit, por ejemplo, 32 bits, voy a acoplar 32 de este circuito, pero este código de selección va a ser el mismo para todos, ¿bien? Porque yo tengo 32 bits y quiero hacer la AND entre estos 32 y estos 32, entonces ese código de selección va a estar conectado en todos, ¿bien? Bueno, y de ahí vamos a pasar a los sistemas secuenciales. Esto no da mucha bolilla porque lo van a ver en una materia más adelante, ¿bien? Pero en realidad lo que hace un sistema secuencial es que, a diferencia del combinacional, ¿de qué va a depender la salida ahora? De la entrada y de qué más. La salida va a depender de la entrada y de lo que haya pasado antes en el circuito, ¿bien? Son circuitos, los estados anteriores. Son circuitos que tienen memoria, se dice, ¿bien? Entonces, para el estado posterior va a depender mucho de la entrada y de lo que haya pasado antes. Esa es pregunta de parcial y de final. Una hora. ¿Está? Esto está en el apunte igual. Bueno, entonces en un sistema secuencial, acá está el grafiquito, dice, dada una combinación de entrada, va a depender de la historia o secuencia previa, se dice, ¿bien? ¿Por qué? Porque va a tener circuitos que van a almacenar estados, que eso van a influenciar en la próxima salida, ¿bien? Entonces, sistema secuencial lo vamos a ver como una caja negra, ¿bien? No importa qué pasa adentro. Va a depender de lo que tenga en la entrada en ese momento y van a ver que las salidas del estado anterior, ahora vamos a ver cómo se representa, se van a realimentar para utilizarlo para un estado posterior. ¿Bien? Bueno, eso no. Bueno.
Este es el mismo gráfico donde tiene las entradas, el circuito combinacional, bien, una salida. Van a almacenar, ahora vamos a ver en qué elementos almacenamos la memoria, y eso se realimenta para obtener la salida. Todo esto, fíjense que hay un clock acá. Va a depender, tiene que estar sincronizado, ¿bien? La señal de clock es la que va generando los pulsos para que se produzca todo. ¿En qué momento se van a hacer los cálculos? Bueno, va a tener que seguir un sistema de clock. Ustedes en los microprocesadores cuando los compran le dan una frecuencia, ¿bien? De trabajo, ¿no? Frecuencia máxima. Eso está asociado a un reloj, a un clock, que lo que hace es sincronizar todo, ¿bien? Porque tiene que estar todo súper sincronizado. La señal no puede ser cuando quieran, tienen que seguir un clock. Vamos a ver en el próximo práctico unos ejercicios de forma de onda se llaman, ¿bien? Vamos a ver ahora los componentes que van a representar la salida en función de la entrada. Y ustedes tienen que ir viendo qué pasa a la salida. En realidad, tienen los valores de entrada y tienen que ir viendo cómo se va desarrollando el circuito, cómo van cambiando los estados. Bueno, dentro de los sistemas secuenciales, vamos a ver qué componentes utilizamos. Vamos a utilizar unos biestables que se llaman RS, ¿bien? ¿Por qué se llama biestable? Porque tiene dos estados estables. El 0 y el 1, no tiene un estado estable. Van cambiando. E internamente, este cuadradito representaría el biestable RS. Internamente, el circuito sería este. Fíjense que ahora internamente tengo con puertas NOR. ¿Bien? Si las conecto de esta manera, ¿bien? Voy a obtener lo que se llama la tabla de estados para este componente. ¿Bien? Bueno, ¿qué tenemos en la tabla? Tenemos el valor de S, que sería una entrada. ¿Bien? El valor de R, que sería la otra entrada. ¿Qué sería Q de T? Bueno, Q, según miramos en el gráfico, Q es la salida, en este caso, ¿bien? Reconozcan eso, cuando vean los grafiquitos, S y R serían entradas, Q sería salida. Y Q negado sería la variable negada. Cuando esta vale 0, esta va a valer 1, ¿bien? ¿Por qué ponemos eso? Porque depende del estado anterior. Fíjese que este punto que nace acá y entra por acá, sería una realimentación del circuito, ¿bien? Acá entra una variable, pues, supónganse 0, 0. Entonces acá va a entrar un 0 y va a depender de qué estado tenía antes, porque es lo que se va a realimentar acá para hacer la suma, ¿bien? Entonces, no se complique mucho con el dibujito, vamos a trabajar un poquito la tabla, porque la que vamos a usar más son las que siguen. Pero para ver las que siguen tenemos que ver esto. Entonces, fíjense, vamos a analizar S y R si están las dos en 0, ¿bien? Y supongamos que Q, la salida, T significa un instante de tiempo T, que sería el anterior, ¿bien? ¿Por qué? Porque acá representa, ahí dice T más 1. ¿Qué significa T más 1? Un instante posterior, ¿bien? Si T es un tiempo actual, T más 1 sería el que sigue. Un tiempo después, depende del clock, ¿bien? Entonces, siempre T más 1 representa el estado siguiente, y T el estado sería anterior. ¿Ah? Entonces, fíjense, si S y R valen 0, este valor vale 0, y este valor vale 0, y suponiendo que Q está en 0, acá que tengo un 0, 0, una suma me da 0, negado me da 1. Bien, acá saldría un 1, pero acá tendría que salir un 0. Bien. Entonces fíjense, si van haciendo el análisis de poner esos valores e ir completando la tablita, viendo qué va pasando, llega una parte donde se estabiliza. Bien. Como que los valores van a ir cambiando hasta que llega un punto donde se estabiliza. Entonces, cuando S y R valen 0 y Q vale 0, el estado anterior, Q de T más 1 va a permanecer en 0. Entonces no va a cambiar. Bien. Q de T va a valer 0 y en un instante posterior, que sería este, sigue valiendo 0. No hay cambio. Bien. Ahora lo analiza para cuando Q de T vale 1. Reemplaza los valores, hace las retroalimentaciones y le va a dar que si S y R están en 0 y esto está en 1,
el Q en el estado posterior, digamos en el próximo clock, va a estar en 1. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo tengo este circuito SR y yo pongo un 0 y un 0, la salida no va a cambiar. Si la salida estaba en 0, va a permanecer en 0. ¿Qué es lo que dice acá? Si está en 0, va a permanecer en 0. Si está en 1, permanece en 1. ¿Qué significa eso para mi transición? Que no cambia. Entonces fíjense que, que si yo pongo 0, 0 acá, la salida no va a cambiar. ¿Bien? ¿Eso cómo lo represento? La salida o Q en T más 1, que sería un instante posterior, va a ser igual al instante anterior, a cómo estaba. ¿Bien? Bien, de esa la forma de representar que no cambia la variable. Bien, fíjense acá, si pongo 0 y 1 en S y R y tengo un 0 en Q, el valor a la salida, si yo hago esa realimentación, me va a dar 0. Bien, lo pueden probar a hacerlo, ir realimentando y van a ver que quedan 0. Tengo la misma opción para SR y ahora Q vale 1. Yo realimento y ¿qué va a pasar? Se va a poner en 0. Bien. Fíjense que no importa el valor que tenía Q de T, en el instante posterior, ¿qué pasa? Se va a poner siempre en 0. ¿Cómo represento eso? O cómo lo digo, la transición se resetea. Bien. No importa el valor que tenía acá, si yo pongo un 1 y un 1, perdón, un 0 y un 1, la salida se va a poner en 0. Entonces mi dispositivo se va a resetear. ¿Está? ¿Qué es lo que dice acá? Hacemos el mismo análisis para ahora poner un 1 en S, un 0 en R y probar con las dos opciones y me va a dar que cuando analizo el circuito el instante posterior se va a poner en 1 indistintamente de que QT esté en 0 o en 1. ¿Bien? Vamos a decir que la salida se setea, se pone en 1. Tiene dos cosas, reset que se pone 0, set se pone en 1. ¿Bien? Y va a haber una opción acá que es cuando las dos entradas están en 1. Que si usted pone las dos entradas en 1 acá, y no importa qué valor tenga Q, si se ponen a hacer el circuito les va a variar todo el tiempo, ¿bien? No se va a estabilizar nunca. O va a dar un valor que va a depender de qué, de la lógica interna de las compuertas, los retardos, ¿bien? Yo puedo ir probando y me va a dar 0 o 1 indefinidamente, ¿bien? No va a haber un valor fijo que me dé, como en estos casos, que me va a dar siempre 0 si esto es 0, siempre 1 si es 1, siempre 0 en este caso, o siempre 1 en este caso. En este caso va a quedar fluctuando, ¿bien? No va a haber un valor definido. Entonces, ¿qué se dice? Que es una entrada no posible o indebida, digamos, porque no me va a dar un valor definido a la salida. Yo no sé qué voy a tener acá. ¿Bien? Esta sería la tabla completa y acá tendríamos una tabla reducida. Fíjense, ¿cómo la defino? Fíjense que todo este cuadrito, que para Q valiendo 0,1 va a valer 0,1, le digo, si yo pongo 0 y 0, significa poner 0 y 0 acá, la salida no va a cambiar. Eso lo resumo así. Entrada en 0, S en 0, R en 0. ¿Qué va a pasar en QT más 1 un tiempo después? Y va a ser igual al valor anterior, QT. Así represento que el estado siguiente es igual al anterior, que no va a haber cambio. ¿Bien? ¿Lo entienden eso? QT un instante posterior y QT el estado actual o anterior. Entonces acá significa que no hay cambio, van a ser iguales. Ahora cuando pongo un 1 en R, fíjense qué pasa a la salida. Se resetea, está asociado a la R, bien, la R de reset. Bien, asocienlo. Si yo pongo un 1 en la R, la salida se va a resetear. Y fíjense acá, si pongo un 1 en la S, la salida ¿qué va a hacer? Se va a setear, ¿bien? Entonces fíjense, ahí me estoy dando cuenta, si pongo 0, 0, no va a pasar nada. Si pongo un 1 acá en R, yo sé que esto se pone a 0. Si pongo un 1 acá, se va a setear. Y si pongo las dos en 1, no sé qué va a pasar, ¿bien? Porque va a depender del circuito. Puede ser 0 o 1 y no es algo definido, ¿bien? Va a depender de los retardos internos, cómo se... Vamos, ¿quién llega primero? Si es 0 o en 1. ¿Ven? No hay un valor, ¿está? ¿Dudas con esto? Bueno, ahora vamos a pasar, no sé si está el J acá. Bueno, son ecuaciones que no las vamos a ver, pero bueno, lo que hacen es indicar cómo serían las compuertas, pero no, esto no lo vemos. Bueno, eso es lo que llamamos flip-flop, ¿bien? RS. Flip-flop RS, ¿bien? Recuerden que estos componentes son los que se utilizan para los circuitos secuenciales, perdón. ¿Se acuerdan que dijimos que los combinacionales que utilizaban?
Para los circuitos combinacionales, ¿qué utilizan para armarlos? Compuertas. ¿Bien? Compuertas lógicas. Y acá, para los circuitos secuenciales, vamos a ver que vamos a utilizar flip-flop y otro dispositivo que vamos a ver ahora. Bien, esa también es otra pregunta. ¿En qué se diferencian los secuenciales o combinacionales y qué compuertas o qué utilizan? ¿Qué circuitos utilizan? ¿Bien? Bueno, vamos a ver que este circuito se va a comportar como una memoria, ¿bien? Una memoria porque va a guardar el valor. Depende de lo que yo le ponga en la entrada y del estado anterior que tenga, ese valor lo va a guardar, ¿bien? Va a actuar como una celda de memoria. ¿Bien? Por eso se acuerdan que dijimos que los secuenciales que dependían de la entrada y los valores previos. ¿Cómo se llaman los valores previos? Bueno, son información que se guarda en estos dispositivos como memoria. Ahora, después vamos a ver más adelante para qué se utiliza. Bueno, y lo que se llama el estado, porque por ahí le preguntamos qué es el estado del circuito, es lo que sería la salida. Tiene que asociar que el estado, ¿qué estado tiene? 0 o 1. Es relacionado a la salida Q. Q es la salida, o sinónimo, el estado del. ¿Bien? 0 o 1 es el estado y es equivalente a la salida, o Q. ¿Bien? Y siempre van a tener la salida y la salida negada. ¿Bien? Bueno, ¿cómo podemos mejorar? Ahora vamos a ver cómo mejorar esta parte. Que yo quiero poner un 1, 1 y que me dé un valor a la salida. ¿Bien? En este caso es indefinido. Estaría desperdiciando una combinación. En ese caso aparece un biestable. Bien, que sería otro circuito que se utiliza para los secuenciales, perdón. Bien, utiliza flip-flop y biestables. Biestable porque tienen dos estados estables. Bien, aparece JK, bien, que no es más que agregarle. Bueno, como dijimos, se comporta igual con un SR, bien, que habíamos visto antes, nada más que cuando pongo las dos entradas en 1, que antes era un valor indefinido a la salida, yo ahora a la salida voy a tener el valor opuesto, bien, que era la combinación que me faltaba en la tabla. Fíjense que acá tengo, si pongo 0, 0, no cambia. Si pongo en 1, se setea la salida. Si pongo en 1 acá en S, se setea. La combinación que me falta era invertir la salida. Si estaba en 0 que pase 1, si está en 1 que pase a 0. ¿Bien? Entonces, en esa tabla se agrega lo que se agregan estas dos compuertas nana de entrada con esas conexiones a un SR, ¿bien? O RS, ¿bien? Entonces ahora la entrada acá va a ser, ¿cómo sería? Homóloga a reset, ¿bien? Sería la entrada que va a resetear la K, y la J va a ser la entrada que va a setear, ¿bien? Ahora vamos a ver la tabla. Fíjense que acá tenemos el símbolo, pero internamente esto que tiene un RS más dos compuertas, y el RS adentro que tiene más compuertas, ¿está? Vamos escalando en los circuitos. Bueno, esto no lo vemos nunca, pero la ecuación, digamos, de un estable JK, y ahora se ¿qué es que vamos a utilizar nosotros? Donde J va a ser representar a lo que sería la S antes, o el seteo, y la K va a representar lo que sería el reset, ¿bien? Sería un equivalente. ¿Cómo interpreto la tabla? Bueno, igual que antes. Si en la entrada J pongo un 0 y en la entrada K pongo un 0, ¿qué va a pasar a la salida? Va a seguir igual al estado anterior. ¿Cómo me doy cuenta? Porque me dice que la salida del estado siguiente va a ser igual a la anterior. Eso significa que no hay cambio. Si pongo un 1 en K, que era igual a poner un 1 en la R, la salida ¿qué va a pasar? Se resetea. Si pongo un 1 en J, se setea, ¿bien? Y ahora, una salida que antes era indefinida, fíjense. Si pongo un 1, 1 en JK, ¿qué va a pasar a la salida? La salida QVT más 1, que es la que sigue, ¿bien? Va a ser la salida, pero negada. ¿Bien? ¿No qué? No te la esperaba. Bien, entonces el 1, 1 me va a dar la otra opción que me faltaba. Esto que no cambie, esto que se ponga en 0, que se ponga en 1, que me faltaba y que se invierta. ¿Bien? ¿Está? Entonces esta tabla, ténganla muy presente porque la vamos a usar bastante. Ese es un negado, en realidad es como que fuera negado, pero bueno,
con una cuestión de edición. Pero bueno, esta barrita acá que ven acá significa que está negado, ¿bien? Sería equivalente a esto, por ejemplo. ¿Bien? No la pongan así como está acá, sino como acá, Q negado. ¿Está? Entonces, acá tengo las 4 combinaciones. Que no hay cambio en la salida, que se pone en 0, que se pone en 1 o que se invierte. ¿Bien? ¿Dudas? Después no pregunten, ¿eh? Bueno, este lo vamos a saltear. Son elementos de memoria, pero este no lo usamos generalmente. Pero bueno, son otros dispositivos que se utilizan para almacenar memoria. En este caso, para muestrear una señal y la almacena. Dependiendo del valor que toma, almacena el valor internamente y lo presenta a la salida. Pero bueno, esto lo vamos a saltear. Es una celda de memoria. Bueno, vamos a mostrar un poquito. En realidad, el biestable D, delay, lo que hace es, dependiendo del valor de entrada, que no es muy importante, lo que hace es almacenar un valor. Como que muestrea el valor que está en la entrada, lo muestrea. ¿Bien? Y lo va a almacenar en su salida. Entonces, se va a comportar como la celda de memoria. ¿Bien? Yo puedo poner un valor 4 bits, por ejemplo, en una línea, lo conecto acá y me va a almacenar el valor acá. Va a actuar como memoria. ¿Bien? En este caso tengo un registro de 4 bits. Conecto 8, voy a tener un registro de 8 bits, 16, 32, lo que necesite. ¿Bien? Ingreso un valor. Este es un bit, ¿no? Entra el valor por acá, una señal de clock. El clock que va a hacer, vamos a ver que un tren de pulso es una onda cuadrada, que cuando se pone en 1 va a poner un 1 acá para habilitar esta entrada y va a poner un 1 acá. Entonces, según la combinación de compuertas, va a activar esto y el valor de D, que venía por la línea, que puede ser un 0 o un 1, lo va a trasladar acá. Y lo va a almacenar. ¿Bien? Eso va a actuar como memoria. Conecto 4, tengo una palabra de 4 memoria, un registro. Bueno, registro lo que vamos a utilizar en Assembler. Vamos a ver los distintos registros. Los registros son estos. Son circuitos que almacenan un valor. ¿Bien? Y acá lo que vemos un poco es el esquema de una memoria RAM, simplificado, ¿bien? Porque los valores son chicos, digamos. Fíjense que son 250 bytes, una memoria muy chiquita. Y fíjense que utiliza decodificador, que habíamos visto que era, con puertas AND y los latch D, que son los que almacenan la memoria. Los latch D son los que almacenan, son estos cuadraditos, ¿bien? La línea punteada significa que el gráfico se extiende. En este caso, fíjense, tengo n filas, ¿bien? Que las filas serían estas. Bueno, la fila 1 y esta la fila n. Acá en el medio tengo el resto de filas. ¿Cuántas filas tengo? Primero, ¿qué tengo que reconocer acá? El número de filas me va a decir cuántas palabras tengo, cuántas posiciones de memoria tengo, ¿bien? Eso lo multiplico por el número de columnas, que las columnas serían hasta la m, ¿bien? Que es esta, de la 1 a la m. Eso me va a dar cuántos bits tiene cada posición. Vamos a suponer que tenemos 8 bits. Entonces va a ir desde la columna 1 o de la 0 hasta la 7. Eso sería una posición de memoria de 8 bits. ¿Bien? Y después hacia abajo voy a tener la distinta cantidad de otros bits. Acá tengo el bit 0, el byte, perdón. 8 bits me van a dar un byte. El byte 0, que sería una posición de memoria, la posición 1, la 2, la 3, hasta la última, que sería la 255, que arranco en 0. ¿Bien? ¿Cómo selecciono entre cada una de esas posiciones o bytes? Vamos a suponer, bueno, que es un byte, ¿no es cierto? Fíjense que acá viene el bus de direcciones. El bus de direcciones es a qué dirección quiero acceder. Fíjense que voy a tener 8 líneas en el bus de direcciones. ¿Qué significa? Son 8 líneas, 8 pistas. ¿Cuántas combinaciones voy a tener? ¿2 a la 8? Da igual. 2 a la 8, 256. Bien, entonces con 8 líneas en el bus de direcciones yo puedo acceder según el decodificador. ¿Se acuerdan que el decodificador qué hacía? Fíjense que tiene más chiquita la parte de entrada y más grande la salida. Entonces entraban 8 líneas y afuera iba a tener, a la salida iba a tener la cantidad de combinaciones, mínimo la cantidad de combinaciones de esas 8 entradas. Entonces voy a tener 8 entradas y acá voy a tener 256 salidas.
Cuando yo selecciono un código acá, ¿qué va a pasar a la salida? En el decodificador. ¿Se va a activar una, todas o un código? Un código. ¿Cómo? Se activa una sola. Va a entrar el código. Por ejemplo, yo activo acá todos ceros, 8 ceros. Va a activar la salida 0. Pongo todos 1, va a activar la salida 255, que es la última. ¿Bien? Y después en medio todas las combinaciones. Chiquito. ¿Bien? Entonces tengo el bus de direcciones. Si el bus de direcciones tiene 8 líneas, yo sé que puedo acceder a 256 posiciones. ¿Cómo la activo? Con un decodificador. La 1 o la última. Y después cada posición, ¿de qué va a depender? Del bus de datos, que está acá, ¿ves? Salida de datos o entrada de datos. Depende del bus de datos cuánto tiene. Si dijimos que era un byte, ¿cuántas líneas va a tener? Necesito una línea para cada bit de... No. Si tengo un byte, 8. ¿Bien? Entonces fíjense, N256, que son las filas. ¿Bien? Eso sale de tener 8 líneas en el bus de direcciones. ¿Qué es distinto de este 8? Este 8 es el de las columnas, que sería la cantidad de bits que yo tengo. ¿Está? Entonces fíjense, si hago 256 posiciones por 8 bits cada una, voy a tener 256 bytes. Cada posición va a ser un byte. ¿Bien? 8 bits hacen un byte. Entonces, con el decodificador, ¿qué hago? Selecciono cada una. ¿Por qué? Yo quiero guardar un valor en la posición 0. Bueno, de alguna forma tengo que con el decodificador activar la dirección 0 y guardar el dato. Más adelante vemos cómo se hace eso. ¿Está? Bueno, entonces, esto en realidad tendrían que ser ¿cuántos cuadraditos? Acá ponen 4 nada más, ¿bien? Hay 4. Pero en realidad tendría que tener 256 por 8 cuadraditos de esto, que cada uno representa un bit. ¿De qué? De los 256 bytes. ¿Y 256 por 8 cuánto es? Como 2048. Tendría que tener 2048 de esto. El latch D que almacena un bit, digamos. Cada uno almacena un bit. Imagínense la memoria de gigas o teras. Los discos, bueno. Está lleno de estos cuadraditos almacenando info. ¿Bien? Bueno, registro de aplazamiento, que por ahí lo vamos a ver más claro. Acá fíjense, el clock. ¿Bien? Esto en realidad se repite muchas veces en el tiempo, tiene una frecuencia determinada. Esa frecuencia me va a dar qué tan rápido es el sistema. Va a depender de la tecnología, de los componentes. Va a haber una frecuencia mínima o límite que más rápido no puedo ir porque voy a empezar a perder información. ¿Por qué? Porque cuando, por ejemplo, este es un registro de aplazamiento. Son varios latches conectados donde la información se va pasando. Por cada clock, esta C representa el clock. Fíjense que está conectado a todo. ¿Qué hace el clock? Habíamos visto en este grafiquito. Acá es cuadrada, ¿bien? Que se va poniendo en 1 y en 0 alternadamente. ¿Qué pasa? Cuando se pone en 1, va a activar esto. Va a activar eso y va a activar esto. Va a activar el circuito. Se va a poner en 0 y dentro de un cierto tiempo se vuelve a poner en 1. Cuando se vuelve a poner en 1, lee otro dato. ¿Bien? Hasta luego. ¿Está? Por eso tiene que estar sincronizado con el clock. Por eso es lo que aparece acá. Este clock es el que va haciendo que cambie la... Es lo que va a hacer que cambie la salida, ¿bien? Pero más adelante cuando vemos la práctica esto se va a ver. Entonces el registro de desplazamiento, que es por ahí necesito desplazar un byte, desplazarlo por algún motivo. Internamente la multiplicación y las divisiones se hacen desplazando en binario. Si yo tengo un número y lo desplazo hacia izquierda o hacia derecha, lo que estoy haciendo es multiplicar por 2 o dividir por 2, ¿bien? Entonces el problema es un número, lo voy desplazando. Fíjense que el tiempo del clock tiene que ser menor que el de propagación. Lo que les decía recién es que si la frecuencia es muy rápida, porque esto tiene un cierto tiempo, no es instantáneo. Unos microsegundos tiene de pasar de acá a acá. Entonces, si el tiempo de clock es más rápido, voy a perder información. No va a alcanzar a pasar la info al siguiente. ¿Bien? Bueno, y esto que se hace acá son mejoras para evitar eso. Se crean unos que son master slave, unos latch,
que se le hace una mejora, se le agregan compuertas para que sea más confiable, ¿bien? Para que no pierdas información. Acá lo importante es lo del... acá. Bueno, sistemas secuenciales sincrónicos, que es lo que vamos a ver. Vamos a utilizar flip-flop, los master slaves, que está en la teoría, JKOD, ¿bien? Van a ser sincrónicos, ¿por qué? Porque necesitan un clock. Esto es importante, sincrónico porque comparten el mismo clock, ¿bien? El sincronismo se refiere a eso. Un sistema asincrónico significa que no tienen el mismo clock, entonces es más fácil perder información. Entonces, fíjense, los sistemas sincrónicos, ¿qué van a hacer? Van a ser más complicados porque necesito hacer más conexiones, ¿bien? Van a ser más inmunes a ruido, esta es una pregunta que entra siempre, de los sistemas secuenciales. ¿Por qué? Porque no va a haber interferencias externas, va a ser más inmune a eso, ¿bien? No van a ser afectados, pero van a ser más lentos. ¿Por qué? Porque al tener más compuertas, el pasaje de un compuerta a otro lleva tiempo, entonces lo va a hacer más lento, ¿bien? Entonces los sistemas combinacionales, los combinacionales van a ser más rápidos que los secuenciales. ¿Está? Bueno, y el circuito que vamos a utilizar, la compuerta, digamos, el flip-flop, va a ser el JK, ¿bien? Que es el que vimos. Tienen que acordarse la tablita, o deducirla, ¿se acuerdan? Que si la dos entradas estaban en 0, la salida no cambiaba. Si el J estaba en 1, ¿qué pasaba con la salida? Se seteaba. Si el K estaba en 1, se reseteaba. Y si las dos estaban en 1, no. Se invertía la salida. Indefinido era en el SR. Que le agregamos la compuerta para evitar eso. Bueno, entonces acuérdense porque lo vamos a usar para los circuitos del práctico 13, ¿no? 2, para el 2. Bueno, fíjense que tenemos acá. Tenemos JK, que serían las entradas sincrónicas. ¿Por qué? ¿Por qué son sincrónicas? Acuérdense. Fíjense que acá está el simbolito del clock. Va a entrar una línea. La salida va a cambiar dependiendo de la entrada y del clock. Cuando el clock pase de 0 a 1, ¿bien? O de un bajo a un alto se llama. En ese momento es que lee las entradas. ¿Bien? La entrada puede estar las dos en 1, pero no va a pasar nada a la salida. ¿Cuándo va a cambiar la salida? Cuando venga un pulso de clock. Cuando pase de 0 a 1 el clock, va a cambiar la salida. ¿Bien? En el intervalo entre que no hay pulso de clock, no pasa. Si el clock pasa de 1 a 0, la salida no cambia. ¿Bien? Eso lo vamos a ver cuando hagamos un circuito de un ejercicio de forma de onda, ahí lo van a ver mejor. Entonces, anoten esto, J y K, entradas sincrónicas. ¿Por qué? Porque dependen del clock. Cuando el clock pasa de 0 a 1, va a cambiar la salida. Lee la entrada y cambia si tiene que cambiar o no. El clock puede tener un circulito, ¿bien? En la entrada, como las compuertas, ¿bien que ponemos un circulito? Eso significa que la lógica es inversa. Va a cambiar la salida cuando pase de alto a bajo. Lo vamos a ver igual en la práctica. Y después tienen dos entradas acá. ¿Qué dicen ahí? SD asincrónico y RD asincrónico. Bueno, es algo similar. Set y reset. ¿Qué va a pasar? Si yo pongo un 1 acá, en cualquier momento, la salida automáticamente se va a poner ¿en qué? Si es un set, si yo pongo un 1 acá, ¿qué voy a forzar acá? Voy a forzar un 1. Igualmente, si pongo un 1, fíjense que la entrada sería lógica positiva, no tiene circulito. Entonces, si entra un 1 por acá, ¿qué va a pasar con la salida? Se va a resetear, ¿bien? Fíjense que yo la entrada la activo con un 1. Acá un 1 y acá un 1. Pero lo que cambia es lo que hace la salida. ¿Y por qué asincrónico? Ni bien yo pongo un 1 acá, la salida automáticamente va a cambiar. No va a ser como estas dos entradas que son sincrónicas. Estas dos van a depender del clock. Pero si yo acá pongo un 1, automáticamente se pone en 1. Si pongo un 1 acá, la salida se va a poner a 0. Se les va a aclarar cuando veamos el ejercicio de forma de onda. No depende del clock. No tienes que esperar que venga el clock para responder a esa señal. ¿Bien? Bueno, y acá viene la parte un poco más difícil del práctico 2, sería que la onda sería
Son ejercicios típicos de parciales esto, donde tenemos que armar un circuito de un contador sincrónico, en este caso, porque es sincrónico, porque utilizo esas compuertas, ¿bien? Módulo 8 porque cuenta 8 estados. ¿Qué eran los estados? ¿Qué era el estado que dijimos? La salida, ¿bien? El estado me representa la salida, en este caso Q. Si yo tengo uno solo, tengo dos estados posibles, 0 y 1. A medida que tengo más flip-flop, voy a tener más combinaciones. Fíjense que acá tengo 8 estados. ¿Bien? Igual que antes, la cantidad de estados es 2 a la número de flip-flop que yo tenga. Tengo 3, 2 a la 3, 8. El estado 0, fíjense que yo dije que empezamos del 0 siempre, ¿bien? Del 0 al 7. ¿Está? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a armar un circuito para que a la salida, ahora es al revés de lo que sería el forma de onda. No tengo ejercicio forma. El forma de onda es, veo que tengo la entrada, miro el clock y veo que hay a la salida. Ahora es al revés. Yo tengo una secuencia que quiero armar, en este caso quiero contar de 0 hasta 8 con los flip-flop, entonces tengo que ver, me dice, ¿qué tengo que poner en la entrada? Que sería la entrada JK de cada uno, fíjense, están en distinto color, verde, rojo, negro. Siempre ponemos el orden de derecha a izquierda del menor peso al mayor peso, ¿bien? Q0, Q1 y Q2. ¿Bien? Este 1-1 no sé qué es. Bueno, y acá tenemos la tabla. J y K para Q2, J y K para Q1 y J y K para Q0, ¿bien? Entonces, esto sería lo que yo quiero en un tiempo posterior. Por eso fíjense que dice T más 1. Ah, T más 1, este 1 para acá. ¿Bien? ¿Qué significa esto? Lo que yo quiero ver en el futuro sería. Yo quiero que del 0 pase al 1, del 1 pase al 2, del 2 pase al 3. Fíjense que yo con la salida o el estado represento los números. ¿Bien? Los conecto para representar del 0 al 11, al 7. ¿Bien? Entonces, acá voy a tener una serie de estados, que es lo que yo quiero obtener a la salida. ¿Bien? Yo ya sé lo que nosotros le vamos a dar una serie de estados que ustedes tienen que seguir o tienen que armar esta tabla. Y lo que tienen que hacer es completar acá. ¿Bien? Esto es lo que se completa después. ¿Cómo se completa? Lo que analizamos es, ¿qué tengo en el estado T? ¿Y qué quiero en el estado T más 1? ¿Bien? Por ejemplo, fíjense que acá está el estado. Yo quiero que el Q2 pase de 0 y permanezca en 0. ¿Bien? Yo quiero que esa salida permanezca en 0 y en 0. Esta quiero que quede en 0, permanezca en 0. Y esta de 0 pase a 1. ¿Bien? Entonces en conjunto va a pasar del número 0 al 1. Bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer? Completar esta parte de la tabla, que son los Q para cada uno, los J y K, que es lo que yo voy a poner en la entrada de cada JK para obtener esta salida. ¿Bien? Y para eso, ¿de qué me valgo? De la tabla de transición, que sería la inversa de la tabla que vimos hoy. Yo tengo un 0 y quiero que siga en 0 en el JK. ¿Cuáles eran las combinaciones posibles para que pase eso? Vamos a volver para atrás un poquito. Bueno, vamos a repasar. Yo estoy en 0 y quiero que siga en 0. Tengo que ver qué tengo que poner en la entrada. Vamos a volver para atrás, la tabla de JK. Esta tabla. ¿Bien? Fíjense que ahora yo digo, quiero tener un 0, ¿era? Y que siga en 0. ¿Cuáles son las opciones? Fíjense, 0, 0 y 0, 1. Si yo pongo un 0 en J y en K, ¿qué va a pasar? El estado va a ser el mismo. Entonces, si yo tengo un 0, voy a seguir teniendo un 0. ¿Y la otra opción cuál es? Que ponga un 0 en J y ponga un 1 en K. Porque de esa forma va a poner un 0 a la salida. Ya tenía un 0, va a seguir en 0. Entonces, fíjense que estas dos opciones me cumplen. Estas opciones me cumplen que pongo en la entrada 0, 0 o pongo 0 y 1 y la salida va a permanecer en 0. Si está en 0 queda en 0, si está en 1 se va a poner en 0. Salida 0, 0. En este caso que pone en 0, ¿bien? Entonces fíjense, ¿qué tengo que poner en J en ese caso? Tengo que poner un 0.
¿Y en K qué tendría que poner? 0 o 1. Entonces, si puedo poner 0 o 1, ¿cómo lo puedo representar? ¿Qué dijimos de los Carnot? Que si tengo un qué, puede valer 0 o 1. Un asterisco. Bueno, ahora volvemos a la tabla. Esto lo vamos a repasar, no se asusten. Volvemos a la tabla. Fíjense. Dijimos que yo tengo un 0 en el estado que es este y quiero que pase a 0. ¿Bien? Entonces la forma de representar esto es, como dijimos recién, un 0 en J y un asterisco en K. ¿Qué significa el asterisco? Que puede valer 0 o 1. Fíjense. Si vale 0, voy a poner 0, 0. Y si yo pongo 0, 0, ¿qué pasa? No hay cambio a la salida. De un 0 sigue en 0. Y si pongo un 1, ¿qué va a pasar? 0, 1 va a resetear, pero como está en 0, sigue reseteado. Entonces se va también. Entonces fíjense que en esta parte, en J y en K, pongo 0 asterisco, que me representa que esto pase de 0 a 0. Fíjense que acá pasa, vamos al siguiente, de 0 a 0, tendría que poner lo mismo. 0 asterisco. Después sería el tercero al cuarto, de acá a acá, 0 asterisco. Y fíjense que ahora cambia acá, de 0 a 1. Voy a volver para la otra tabla. Aquí tenemos las dos opciones. Fíjense que para que pase a 1, ¿qué opciones tendría? De 0 a 1. ¿Bien? J puede valer 1. ¿Bien? Y este es 0. Eso va a hacer que se pase a 1, ¿bien? Si está en 0 pasa a 1, si está en 1 sigue en 1. Pero como está de 0, pasa a 1, me sirve este. Y otra opción, 1, 1. ¿Por qué? Porque le invierte. Está en 0 y la pasa a 1. Entonces fíjense que estas dos opciones van a cumplir que pase de 0 a 1. Entonces, J sí o sí tiene que estar en 1 y K asterisco. Vamos a ver si es verdad. Fíjense que ahora pasa de 0 a 1. Era sí o sí un 1 en J y un asterisco en K. ¿Bien? Fíjense que ahora pasa de 1 a 0, perdón, de 1 a 1, ¿qué tiene que pasar? J tiene que estar en 1 y esto en 0. No, perdón, los dos en 0. Los dos en 0 para que no haya cambio, o el de set en 1 para que lo setee, pero como está en 1 sigue en 1, ¿bien? Eso lo represento con un asterisco 0. Esta tabla sería lo inverso. Yo veo qué es lo que quiero a la salida, que de 0 pasa a 0, qué es lo que tengo que poner en J y en K para que pase esto, ¿bien? Y de esa manera tengo que completar para todas las combinaciones y para los 3 flip-flop en este caso. Si acá tuviera más estado, un estado más 8, ya necesitaría un flip-flop más. Porque con esto puedo representar hasta el 7, digamos. Si yo tengo el estado 8, ya necesito uno más. Y acá tengo que agregar un cuarto flip-flop. ¿Bien? Vamos a ver ejercicio de los dos. Esta tabla de transición también analícenla. Lo que significa es, ¿qué quiero a la salida? Bien, si tengo un 0 y quiero que siga en 0 la salida, ¿qué opciones tengo? Tengo dos opciones. 0, 0 o 0, 1. Entonces por eso aparece el asterisco. Si estoy en 0, quiero que pase a 1, ¿qué pasa? Se tiene que invertir con un 1, 1 o un 0, 1 para setear. Para pasar de 1 a 0, ¿qué tendría que hacer? Que estén los dos en 1, porque lo invierte, o que tenga un 1 en reset, que lo va a resetear. ¿Bien? Y un 0 acá. Y para pasar de un 1 a un 1, ¿qué opciones tengo? Un 0, 0, que no hay cambio, o un 0, 1 J, que me lo va a setear. ¿Bien? Me lo va a dejar seteado. Bueno. A la próxima celda, Sí. digamos. La última celda que Este 1. Si yo tengo un contador sincrónico, en realidad son circuitos que son cíclicos. ¿Bien? Hay un error. Claro, hay un error común que por ahí completan abajo, que es distinto de los circuitos que hicieron ahora, que completan con Donker. Acá, como un circuito cerrado, ¿bien? O cíclico, digamos, el contador es hasta 8. Entonces, si yo llego acá y viene un clock, ¿qué tiene que pasar? Tiene que empezar a volver a empezar. Entonces, sí. Yo tengo un 1, próximo clock que venga, todo en 0 esto. Entonces este va a pasar a 0. Este 1 va a pasar a 0 y este va a pasar a 0, ¿bien?
A veces le ponemos, hagan un sistema para una secuencia de tantos estados y luego lo repite, le ponemos en el enunciado. Cuenta de 0 a 7 y luego repite. Entonces, ¿qué significa que repite? Tiene que volver a dar la vuelta, ¿bien? Transición 1 a 0. Busco de 1 a 0, asterisco 1, y acá está el asterisco 1. Y fíjate que son para todos porque todos pasan de 1 a 0, asterisco 1, asterisco 1, asterisco 1. Entonces, profe, llega a la última fila, entonces salta la primera. Salta la primera. Lo aclaramos, generalmente lo aclaramos, pero si no, te das cuenta porque como es un contador de módulo 8, cuenta hasta 8 y luego vuelve a empezar. ¿Bien? Bueno, y después, ¿qué tienen que hacer para esto? Acá lo que hicieron fue encontrar qué es lo que tengo que poner en JK. Pero ahora tengo que hacer los Carnot. Van a tener que hacer Carnot de todos estos, ¿bien? Fíjense acá, en este caso tiene una aclaración ¿Qué pasa en todo esto? ¿Vale siempre 1 o asterisco? ¿Y yo qué puedo hacer? Si son asteriscos, ¿qué los puedo hacer? ¿Valer qué? Tenía el 50% de probabilidades. Yo digo que esto asterisco valga 1, entonces todo vale 1. J vale siempre 1. Y acá lo mismo. Si digo que esto valga 1, 1, 1, lo estoy usando a mi favor, todo vale 1. Y fíjense que directamente en J y en K, 0, pongo un 1. Un 1 equivale a un valor de voltaje alto. ¿Bien? Bueno, esto no es, fíjense que son 3 variables, entonces los Carnot son de 8. ¿Bien? Van a sacar, para J2 van a hacer un Carnot. Dice que J2, fíjense que es función de la salida Q0. ¿Bien? Que son las salidas anteriores. Para K2 va a ser función de, bueno, se repite, Q0 por Q1. ¿Bien? J0 y K0 dijimos que era 1, por esto que se repite 1 y asterisco, vale 1. Y faltaría J1 y K1, ¿no? Bueno, acá en este caso lo saca por inspección, mira. ¿Qué sacó acá? Dice que vale QDT. ¿Por qué vale QDT? Bueno, dice que QDT, no sé por qué QDT. J única 1 igual a QDT. ¿Dónde sacó eso? No sé. O lo sacó de acá. Bueno, después miro por qué le dio este valor acá. Pero bueno, si lo sacan del Carnot les va a dar eso. Porque QDT, ¿cuál es QDT? Bueno, después no importa. Bueno, el tema es que usted va a tener que sacar un Carnot para cada una de las J y K. Que pueden ser 6, pueden ser 4, pueden ser 8. Depende de lo que les toque. ¿Bien? Entonces, una vez que sacan los valores de J y K, ¿bien? J0, J1, J2, K2, etc., van a pasar a armar el circuito. ¿Bien? Fíjense que el circuito es, dijimos que esto valía 1, fíjense que lo representamos así. Cuando le da 1, el Carnot, lo van a representar así. En cada uno de los JK lo ponen en orden. En realidad los usamos al revés. J0, J1 y J2, pero no importa. Fíjense que acá le pone un 1. Entra directamente un 1, no entra ninguna variable. Como siempre vale 1, lo ponen así, 1 y comillas, representa que ahí va a haber un 1. ¿Qué va a pasar con este 1, 1? Si yo pongo 1, 1, ¿qué va a pasar a la salida? Cada vez que venga un clock, que es donde cambia, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a hacer esta salida? ¿Cómo? ¿Por qué? Pónganse que vengan 10 pulsos de clock. Tac, tac, tac. ¿Qué va a salir en la salida? El JK, si yo ponía 1, ¿qué pasaba a la salida? Se invierte todo el tiempo. ¿Está? Entonces, si yo pongo un 1, 1, la salida, si está en 0 con cada pulso de clock, va a pasar a 1, 0, 1, 0. ¿Bien? Fíjense que eso se dan cuenta acá. El JK, fíjense que 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0. Entonces, yo pongo un 1, 1, va a ser esto. Le va a pasar, si tienen eso así, les queda así. Por eso, 1. Este 1, 1 va a representar al J0, ¿no? Que es la columna más a la derecha.
Yo pongo un 1, 1, si arranca en 0, cuando venga el próximo clock pasa 1, 0, 0, 1, 0, 1, ¿bien? Bueno, fíjense que, por ejemplo, este era J0, este es J1. J1 me dice que es igual a K1, o sea que son estos dos iguales, igual a Q de T 0, Q0 de T, el tiempo anterior. ¿Quién es Q0? Es la salida, fíjense, Q0, la salida del J0. Fíjense que eso está alimentando acá, ¿bien? Se está alimentando de un estado anterior, porque este estado anterior es que está alimentando para el próximo estado de JK, de este JK, ¿bien? Y para J2 y K2, que son lo mismo, en este caso se repite, generalmente da cosas distintas, dice que es igual a Q0 multiplicado por Q1. Los Q son la salida, acuérdense, son los estados anteriores del flip-flop 0 y del flip-flop 1. Fíjense cómo lo represento acá con esta compuerta. Es el producto, la entrada J2 y K2, fíjense que entra acá en J2, baja y entra K2, entra el producto que es esta compuerta entre J1, que es este, perdón, Q1, y Q0, que es el que viene por acá. Producto de esos dos y entra acá. ¿Cómo? No. Acá. Este es Q0, que entra acá, y es la salida. Yo acá había representado la salida. En estos tres, yo había representado la secuencia que quiero representar. En esas tres salidas, yo voy a ver esto. Recuerden que Q es el estado o la salida. Bien, cuando venga el primer pulso de clock, esos tres van a estar en 0. Ahora va a haber un 0 y un 0. Cuando venga el próximo pulso de clock, con las realimentaciones, va a aparecer 0, 0, 1. Después 0, 1, 0, que es el 2. Después el 3, el 4 y así sucesivamente. Yo acá voy a haber representado la salida que quiero. ¿Bien? Por ahí no lo ven muy claro ahora, pero cuando veamos el ejercicio 5, 6, que son estos estados... Imagina que estás como tirando los cables para afuera de tu... Le vamos a poner un cuadradito, entonces ahí vos representás el número. El 0, ese va a ser tu contador, digamos. Pero en realidad son señales eléctricas. 0, 0, 0 y después todo 7. Cuando llega todo 7, con la realimentación que tiene acá y acá, va a volver a 0. ¿Por qué? Porque yo le que la armé con los estados que yo quería. Esto lo saco de acá. De la secuencia que yo quiero. Tengo una secuencia, me fijo que tengo que poner las entradas para que pase eso. Hago un carno para cada uno. Acá hizo 2. Este después me voy a fijar bien por qué queda así. Igual a Q0. Ah, puede ser por esto, miren. Porque esto vale 0 y esto lo puedo hacer valer 0. Equivale a esto. 1 y 1 equivale a esto. 0, 0 equivale a esto. 1, 1 equivale a esto. 0, 0 igual a esto. 1. Puedo copiar como que esto es igual a esto. Directamente. Si yo hago el carnot de estos dos, me va a dar eso. Prueben a hacerlo. Hacen el carnot de estos dos. ¿Bien? Bueno. Dejamos acá porque este ya es un resumen. Que ya lo vimos el otro día, así que no. Bueno, quedan 10 minutos. Si alguno tiene una consulta de práctica, hasta las 10 me quedo un ratito.